El síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Esta patología, ustedes habrán visto que tiene bastantes otros diagnósticos, otros nombres, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es el que más se conoce, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces, y se abrevias en español con las siglas SDRA y en inglés como el ARTS, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que nosotros pongamos atención porque de alguna manera es lo que está pasando hoy por hoy en la pandemia, en esta pandemia que es producido por un virus, ¿no? En donde se inicia la enfermedad y se termina. Algunos hacen un síndrome de distrés respiratorio del adulto severo, en donde ya no se puede hacer nada, no se puede, como se dice, salvar al paciente. Hay otros que hacen un síndrome de distrés respiratorio leve, ¿no? Es importante conocer esta patología. Entonces, vamos a empezar diciendo que este síndrome de distrés respiratorio del adulto es pues una insuficiencia respiratoria aguda, pero causada por un edema agudo de pulmón no inflamatorio, porque hay otro edema agudo de pulmón inflamatorio, como el que se da en los pacientes que tienen falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, en los pacientes que tienen, por ejemplo, un edema agudo de pulmón por una insuficiencia renal, ¿no? También va a producir un edema agudo de pulmón, pero no es inflamatorio en ese caso, ¿no? En el síndrome de distrés respiratorio del adulto tiene que ser un edema inflamatorio, ¿no? Que se va a caracterizar por un gran aumento de la permeabilidad a nivel alveolar, ¿no? Con la respectiva inundación de líquidos, ¿no? Células allí, ¿no? Y lo que vamos a tener al final es un shunt intrapulmonar, es un cortocircuito. Entonces, las características clínicas para hacer el diagnóstico son las siguientes: es una hipoxemia profunda, o sea, una presión parcial de oxígeno por debajo de 60, hipoxemia profunda, por debajo de 60, estamos hablando de insuficiencia respiratoria, una resistencia, ¿ya?, al tratamiento con altas cantidades de FiO2, en pacientes que tienen ventilador al 100%, que es lo máximo que da, y el paciente no mejora su hipoxemia. Radiográficamente se caracteriza porque vamos a encontrar infiltrados en la radiografía, ¿no? Y va a haber una disminución de la compliance pulmonar. Lógicamente que estas características clínicas tienen que ir de la mano con hallazgos de anatomopatología y lógicamente ustedes entenderán que para entender si hablamos del COVID, inicialmente no se hacían las necropsias, ¿no? Había mucha cantidad de muertos, la gente tenía miedo hasta que los italianos fueron los primeros que empezaron a hacer necropsias y empezaron a entender de que había un compromiso trombótico, ¿no? El cual era el que estaba ocasionando la muerte, ¿no? Entonces, es por eso que se comenzó a dar heparinas o heparina de bajo peso molecular para evitar que se forme trombos a nivel del capilar que circunde el alveolo. Entonces, para este caso, el sustrato histológico se caracteriza porque va a haber un daño alveolar difuso, ¿no? Con la presencia de membrana hialina, edema, va a haber necrosis de células alveolares y endoteliales. Ya en casos ya avanzados, vamos a encontrar signos de fibrosis organizada y proliferación importante de las células tipo 2, de los neumocitos tipo 2. Es importante conocer que el síndrome de distrés respiratorio del adulto se produce por patologías pulmonares y extrapulmonares, ¿no? Aquí podemos notar que una neumonía puede producir este síndrome, una aspiración gástrica, un traumatismo torácico, ¿no? Una lesión por inhalación, un síndrome de casi ahogamiento, ¿no? Lesiones
que se dan en las unidades de cuidados intensivos y shock trauma, en donde, ¿no?, se da altas presiones o alto volumen tidal, ¿no?, va a traer como consecuencia también este problema, o cuando hay hipoxia. Causas extrapulmonares, el shock, la sepsis ubicada en cualquier otra parte que no sea el pulmón, también puede llevar al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Traumatismos graves, por ejemplo, lesiones a nivel cerebral como un traumatismo cráneoencefálico, una hemorragia subaracnoidea, un ACV isquémico. Muchas veces también hemos visto morir gente, ¿no?, en plena transfusión y no se sabe que es por una insuficiencia respiratoria. Y este es algo que nosotros siempre debemos tener cuidado. Es por eso que cuando se le va a colocar una transfusión sanguínea a un paciente se le pide autorización, se le debe explicar que el paciente puede tener el famoso TRALI. ¿Qué es el TRALI? Es una injuria pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Produce un síndrome de distrés respiratorio del adulto. También en pancreatitis y embolias grasas también se ha visto. Entonces, hoy por hoy estamos teniendo que hacer el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio del adulto, y para ello nos han metido esta definición, que es la definición de Berlín de 2012, que hasta la fecha está en boga para el diagnosticar el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, para ello se tiene que tener el PAFI, que ustedes ya saben que sale de dividir la presión parcial de oxígeno, ¿no?, que tiene en ese momento el paciente en el AGA con el FiO2 que le está dando. Si tiene un PAFI leve, si tiene un PAFI de 300 a 201, es leve. Lo normal es más de 450. ¿Por qué? Si tú agarras la presión parcial de nosotros que estamos respirando a FiO2 0.21, más de, ponle 99%. Entre FiO2 0.21 sale más de 400. Entonces, menos de 300 ya es síndrome de distrés respiratorio del adulto, que algunas veces lo llaman injuria pulmonar moderado cuando está entre 200 y 101 y severo menos de 100. Entonces, este PAFI es un indicador para intubar en los pacientes que tienen COVID, síndrome de distrés respiratorio por COVID, o el SARS-CoV-2. Menos de 200 en pacientes mayores de 60 años es indicación para intubar. Menos de 150 pacientes menores de 60 también. Entonces, la otra característica que tenemos que tener presente es que debe ser agudo, debe haberse iniciado esta lesión pulmonar en los 7 días anteriores. Lógicamente vamos a encontrar a nivel radiográfico signos de infiltrado alveolar intersticial, las cuales tienen que ser bilateral, no puede ser unilateral, ¿de acuerdo? Tienen que ser bilateral. Y algo muy importante, ¿no?, que haya ausencia de hipertensión de la aurícula izquierda, es decir, que el edema, este edema pulmonar, no sea cardiogénico, ¿no? Y para eso le han puesto la presión de cuña, menos de 18 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso? Que se coloca un catéter Swan-Ganz por un catéter colocado en una vena grande en la subclavia que va hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y después va hacia la arteria pulmonar y se mide esa presión de cuña, ¿no? Esa presión de cuña tiene que ser menos de 18. Si es más de 18, ya no es un síndrome de distrés respiratorio, ¿no?, del agudo, porque el edema no es inflamatorio, es por sobrecarga de volumen. Pero hoy por hoy los procedimientos invasivos están cambiando, y una de las armas muy importantes es la ecografía. Es por esto que te dice que el paciente con los criterios de Berlín, en donde el edema es cardiogénico, ya no es síndrome de distrés respiratorio. Para eso se hace la ecografía, en donde se puede obtener datos, ¿no? Por ejemplo, si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es normal, es decir, entre 55 y 70, ¿no?, está ok, es inflamatorio. El tamaño de la aurícula izquierda debe ser normal y no debe haber ninguna alteración en la válvula aórtica y mitral, que son, cuando se dañan, son los que hacen que vaya bastante volumen en forma retrógrada hacia el pulmón, lo cual produce un edema de pulmón. Entonces,
Los criterios de ICC, ¿no? Tendrían que tener, por ejemplo, la fracción de eyección disminuida, ¿no? El tamaño de la aurícula izquierda aumentada o hipertrofiada o dilatada, y debe haber disfunción grave de las válvulas, puede haber estenosis o insuficiencia mitral o aórtica. ¿Hasta aquí está bien? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Ok, entonces aquí uno de los requisitos para hacer el diagnóstico dice signos de infiltrado alveolar intersticial bilateral, como se nota aquí en estas radiografías, ¿no? Hay un velamiento pariliar bilateral en ambos campos, pero que se debe diferenciar también de la insuficiencia cardíaca, que es por sobrecarga de volumen. La diferencia es que, por ejemplo, en el infiltrado, en los pacientes que tienen ICC, va allí de la mano con la presencia de una cardiomegalia, ¿no? Como ves acá en esta radiografía inferior, la cual nos vamos a encontrar en las dos de arriba, que son típicas de síndrome de distrés respiratorio del adulto. También, ecográficamente, se ve, ¿no? Se ve, por ejemplo, las opacidades de tipo de vidrio deslustrado en ambos campos pulmonares con presencia de broncograma aéreo. Broncograma, ven ustedes acá, esta línea negra, el aire, es el aire que está en los bronquios, ¿no? Y también ves una atelectasia, un colapso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está el paciente está echado, ¿no? Todo el volumen del pulmón está haciendo que un bronquio esté cerrado, por eso se ha atelectasiado de este lado de acá de este pulmón izquierdo, ¿no? Y la parte superior de este paciente que está de cúbito, porque acá está la columna, las vértebras de la columna, va a estar, las partes superiores van a estar aireadas, aireadas. Es por eso que ustedes han visto que todos los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, a las unidades de UCE de emergencia, que están con ventilador mecánico, se los prona. ¿Para qué? Para que esta parte, ¿no? Posterior, ¿no? Comiencen a ventilar, se abran los alvéolos y tengan esta imagen, ¿no? Que es la normal que debe haber. Entonces, para hablar de la fisiopatología del síndrome de distrés respiratorio del adulto, empezaremos diciendo que ahí el daño del síndrome de distrés respiratorio es a nivel del endotelio, ¿no? Esto se inicia a las pocas horas de que se ha puesto en contacto una noxa, ¿no? Esta noxa lo que va a producir es un aumento del espacio intercelular del endotelio pulmonar, aumentando la permeabilidad vascular y formación de edema intersticial y luego alveolar. Además, también la barrera epitelial facilita el pasaje de líquidos que tienen proteínas, que tienen electrolitos y otras macromoléculas al espacio alveolar. O sea, el espacio alveolar, que es un espacio donde solamente debe haber aire y oxígeno, va a estar lleno de proteínas, de líquido, ¿no? Y estas van a hacer que se precipite la sustancia surfactante que se caracteriza porque va a evitar que ese alveolo se colapse y va a formar la membrana hialina que se ha visto en los estudios de microscopía. Entonces, el epitelio pulmonar se encuentra normalmente conformado en su mayoría por los neumocitos tipo 1, en el 90%, pero tienen una característica que son muy vulnerables en comparación con los tipo 2, que son cuboides, y los tipo 1 son planas, que son más resistentes al daño, ¿no? Y se caracterizan porque producen la sustancia surfactante. Cuando hay lesión epitelial, ¿no? Se rompe la integridad de la barrera, se altera el transporte de iones, de líquidos, ¿no? Y lo que se hace es que se produzca un edema, ¿no? Y cuando hay edema y todas estas sustancias a nivel de la cavidad alveolar se va a dejar de producir la sustancia surfactante, ¿no? Y la remanente va a estar inactivada, produciendo un colapso alveolar y facilitando la translocación bacteriana que lleva
al shock séptico. Si bien es cierto, inicialmente solamente era un edema inflamatorio, va a haber una traslocana y se va a meter un germen ahí a este alveolo que está lleno de líquido, lleno de iones, lleno de proteínas, ¿no? Si el daño continúa, es severo, ¿no? Entonces, al final va a haber un mecanismo de fibrosis, ¿no? Aguda de este pulmón. Sigamos con la fisiopatología. Entonces dice, luego de cuando estamos ya entre el cuarto y séptimo día, en la fase exudativa aparecen los mecanismos de resolución. El edema se resuelve por el transporte activo de sodio y salida de agua a través de canales transcelulares, como lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. También las proteínas solubles se remueven por difusión. Y las proteínas insolubles que forman la membrana hialina por endocitosis y transcitosis a través de las células epiteliales alveolares y fagocitosis macrofágica posterior. Entonces, estos procesos pueden coexistir con otros mecanismos de lesión agregados, también mediados por citoquinas, y que pueden amplificar el daño, ¿no? Por ejemplo, dicen las lesiones asociadas al ventilador, ya sea por mucha presión o mucho volumen ventilar, ¿no? Van a producir esto. También algunas infecciones, no solamente a nivel pulmonar, sino extrapulmonar, nos van a generar un daño por la secreción de citoquinas, ¿no? Y producen el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es importante que ustedes ya tengan bien claro el mecanismo a través del cual, ¿no?, el síndrome de distrés respiratorio se está manifestando. Ustedes han visto ya esta diapositiva en una clase anterior, ¿no? Entonces, aquí el principal mecanismo del síndrome de distrés respiratorio es el shunt. El shunt, ¿qué quiere decir? ¿No? Que este alveolo tiene líquido acá que no deja pasar oxígeno, está perfundido. Entonces aquí la relación ventilación-perfusión es cero. Pero vamos a encontrar también zonas en donde los alveolos son mínimamente, supuestamente, ventilados, ¿no? Pero perfundidos, como en este caso, ¿no? En donde vamos a tener la opción de que el paciente pueda recuperarse. Hay otros sectores, como en este caso, en donde también van a ver, como van a ver posteriormente, uno de las consecuencias de este síndrome respiratorio es que se va a producir trombos a nivel de este capilar que rodea al alveolo, ¿no? Entonces son ya dos mecanismos. Uno, el que está, este alveolo está lleno de líquido, lleno de proteínas, lleno de iones, lleno de células. Por más oxígeno que le pongamos, no va a dejar pasar el oxígeno para llegar a este capilar. Y el otro que también se produce un trombo. Entonces son dos mecanismos por el cual el síndrome de distrés respiratorio produce esta severidad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hemodinámico, hay aumento de la presión de la arteria pulmonar, la vamos a ver posteriormente, ¿no? Que va a traer como consecuencia un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Hay varios factores contribuyentes, por ejemplo, liberadores locales de mediadores de vasoconstrictores tipo tromboxano, leucotrieno, vasoconstrictores, hipoxemia, y durante la ventilación mecánica con presiones transpulmonares elevadas, estas se transmiten a los vasos alveolares provocando fallo capilar por estiramiento con acentuación del edema. Entonces, si hacemos un resumen, ¿no?, vamos a decir que en esta diapositiva pueden apreciar que el síndrome de distrés respiratorio del adulto tiene tres fases: la fase exudativa, la fase proliferativa y la fibrótica. La primera fase va desde el 0 hasta los 7 días, en que se caracteriza porque, lógicamente, hay una lesión del endotelio alveolar. Se van a lesionar los neumocitos tipo 1, que son los encargados de la difusión, los tipo 2, los que son encargados de producir la sustancia tensoactiva,
lógicamente va a haber acumulación de líquido y proteínas en el espacio intersticial alveolar, ¿no? Esto lo van a ver aquí. Este es un alveolo sano, en donde se caracteriza porque tiene un epitelio cuboide, los bronquiolos terminales. Hay células planas, que son los democitos tipo 1, que son los encargados de que a través de ellos se produzca la difusión de CO2 y oxígeno, y que ocupa más del 90% del revestimiento del alveolo. También encontramos los neumocitos tipo 2, que son células cuboides, que son más resistentes que los neumocitos tipo 1, y que son los encargados de producir esta sustancia surfactante, cuya función es evitar el colapso del alveolo. Aquí tenemos el intersticio. Lo ven, es un poco ancho, pero normalmente esto es para que ustedes entiendan el intersticio. Normalmente están pegados, es una cavidad virtual. Y al costado siempre hemos dicho que tenemos un vaso, ¿no? Que va a estar en contacto, ¿no? Con este alveolo, para que a través de estas neumocitos tipo 1 se produzca la difusión entre oxígeno y CO2. ¿De acuerdo? Este vaso va a tener células también endoteliales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fase exudativa? En la fase exudativa, dependiendo de la noxa, si es pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Si es pulmonar, por decir, puede ser producir la noxa una bacteria, un virus, un hongo, como el caso del coronavirus, un virus, o puede ser un traumatismo, por ejemplo, un TEC, ¿no? ¿No? O puede ser una aspiración de contenido gástrico, quemaduras, pancreatitis, va a producir daño al sistema, al pulmón. Lógicamente, esta agresión, esta injuria, va a ser sabida o va a tener que tener contacto con el sistema inmunológico. A nivel pulmonar, los macrófagos alveolares forman parte de este sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que va a producir? Se va a iniciar la lesión inicial, va a ser que se va a activar el factor nuclear B, que codifica mediadores de inflamación, y se va a producir el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la 6, la 8, que se va a caracterizar por producir bastante edema, ¿no? Bastante edema en la cavidad alveolar, ¿no? Entonces, va a haber descamación de las células de los bronquiolos terminales, ¿no? Va a haber injuria de estas células de los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 se van a inactivar porque no van a producir el surfactante, ¿no? Las citoquinas y las quimiosinas activan, por ejemplo, a los neutrófilos que salen ya del capilar, ¿no? Que son captados por el endotelio por adherencia a las selectinas e integrinas y luego transmiran hacia la matriz intersticial y a los espacios alveolares, donde secretan enzimas proteolíticas y radicales libres, potenciando el daño inicial. ¿Se entiende? ¿Continuamos o no, joven? Sí, doctor. Entonces, en esta fase exudativa, ya este alveolo va a tener la presencia de muchas células, ¿no? De muchas cilinas que producen edema, inflamación, va a haber líquido, va a haber células, va a haber iones, ¿no? También el endotelio vascular se va a lesionar de tal manera que va a pasar líquido del intravascular al espacio intersticial, va a haber una inundación intersticial y también, por ende, como se rompe también la integridad de la capa alveolar, también va a haber líquido aquí en el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más va a pasar? Otro mecanismo que va en contra a que estos pacientes
vivan es la que a nivel del espacio intravascular se va a formar trombos, como ustedes pueden ver acá. Entonces, por más oxígeno que nosotros coloquemos por este alveolo, no va a llegar acá a la membrana alveolo capilar, no va a llegar. ¿Por qué? Porque hay bastante líquido, ¿no? Y también, en el caso que llegue esta cantidad de oxígeno, si tú le das FIO2 100%, llegará pues, ponte 35%, vas a tener un problema. ¿Qué tal si este vaso tiene trombo? Entonces no va a pasar la sangre y el paciente va a fallecer. Entonces, es el mecanismo del síndrome de distrés respiratorio de algunos pacientes infectados por SARS-CoV-2 en esta pandemia, que por más que se le coloque al paciente ventilación mecánica, ¿no? Con FIO2 100%, el paciente va a fallecer. Y no es que nosotros tengamos la culpa, como mucha gente va y nos echa la culpa, a veces les pegan a los médicos, ¿no? Es culpa de los pacientes porque van, ¿no? En última, ya cuando el paciente está en fase exudativa ya no se puede hacer nada, ¿no? Y depende también de la reacción de cada organismo. Hay algunos que esta fase exudativa lo hacen en forma leve, otras que lo hacen en forma bien severa. Entonces, lógicamente que esta fase exudativa se va a poder evidenciar con los signos de la radiografía. Acá ponen radiografía en 3/4 partes de los K porque es más rápido, ¿no? Pero los signos más sutiles, por ejemplo, para el COVID, se obtienen por la tomografía. Una vez que estamos ya en la fase exudativa, pasamos a la fase proliferativa. Es una fase netamente de reparación de todos los desórdenes pulmonares que hay, ¿no? Se organizan los exudados celulares, ¿no? Hay predominio de linfocitos y macrocitos y hay proliferación de los neumocitos tipo 2, que van a empezar ya a producir el surfactante, y además también estos neumocitos tipo 2 se van a transformar en neumocitos tipo 1, que son los encargados de que a través de ellos se produzca la difusión entre oxígeno y CO2, ¿no? Esto lo vamos a ver acá, y lógicamente se da desde el día 7 hasta 21 días, ¿no? Entonces estamos en la fase exudativa, ¿no? ¿Qué va a pasar en la fase proliferativa? Esta fase hemos dicho que es de reparación celular. Entonces se va a empezar a organizar el epitelio ya de los bronquiolos terminales, y como hemos dicho, va a aumentar la producción, o va a haber mayor número de neumocitos tipo 2 que van a comenzar a producir la sustancia surfactante. También estos se van a transformar, los neumocitos tipo 2, en neumocitos tipo 1. Entonces va a haber la presencia de unas proteínas denominadas aquaporinas que van a hacer que este líquido que hay aquí en este alveolo, ¿no?, pase al espacio intersticial, ¿no?, disminuyendo así el edema de este alveolo. Ya este líquido ya en el espacio intersticial, lógicamente, va a ser drenado de este espacio a través del sistema venoso linfático. Algunas veces este espacio intersticial puede evidenciar la presencia de proliferación transitoria de fibroblastos. También, ¿qué es lo que va a pasar? Que este endotelio capilar, ¿no?, va a normalizarse, ya va a evitar de que pase el líquido del intravascular al intersticio y al espacio intraalveolar. ¿De acuerdo? Entonces, por último, tenemos la fase fibrótica. La fase fibrótica se caracteriza porque, lógicamente, cuando persiste el edema alveolar, cuando persiste el edema intersticial, lógicamente el mecanismo reparador es la fibrosis, y esta fibrosis es extensa, ¿no? Con esta fibrosis va a haber una alteración de la arquitectura acinar, que se va a caracterizar por la presencia de ampollas, grandes ampollas bulosas. También va a haber proliferación a nivel de la íntima de los vasos,
o sea, esta íntima de los vasos, ¿no? Endoteliales, se va a ver la proliferación de fibroblastos, disminución de calibre, ¿no? Y lo cual va a llevar a la hipertensión de arteria pulmonar. Lógicamente, este paciente en esta etapa fibrótica, el peligro de hacer neumotórax es muy importante porque tiene una distensibilidad disminuida, ¿no? Acá lo único que podemos seguir es apoyando, ¿no? Con oxigenoterapia complementaria, la cual se va a dar lógicamente por ventilación mecánica. En esta etapa fibrótica ya pues el paciente está, ¿no? Con un pie más para allá que para aquí. Es por eso que dice que mientras más días el paciente pase, ¿no? En ventilación mecánica, ¿no? Quiere decir que este paciente va a pasar lógicamente, no ha salido de esta etapa proliferativa, ¿no? Entonces va a ser fibrosis y el paciente se va a morir. Esquemáticamente, hemos dicho, si persiste el edema, o sea, no se ha dado esa fase proliferativa, persiste el edema, ¿no? ¿No? El paciente no va a curar, entonces va a haber un daño de la membrana basal, como pueden ver acá, un daño de esta membrana basal, también la reepitelización que debería darse de los bronquiolos terminales no se da, o es lenta, o inadecuada. Sigue habiendo bastante líquido a nivel intraalveolar, ¿no? Entonces, los mecanismos de defensa es que haya una disposición extensa de una matriz extracelular que lleve a la fibrosis alveolar e intersticial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Una fibrosis en ambos niveles, alveolo e intersticial, ¿no? El cual va a hacer que disminuya también el calibre de los vasos, ¿no? Ya sea por dos mecanismos, ¿no? Porque esta fibrosis va a empujar, va a obliterar este capilar y también la íntima de este capilar va a producir también fibrosis y va a disminuir el calibre, lo cual va a terminar el paciente con hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo, señores? Entonces, el mecanismo, esta es pregunta de examen, el mecanismo fisiopatológico que hemos visto anteriormente en insuficiencia respiratoria, que explica el síndrome de estrés respiratorio, ¿cuál es? A ver, ¿qué dice Chipana Coragua? ¿Está Chipana Coragua? ¿Está o no está? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Chipana Coragua está? Ayala Ilka. Ayala. ¿Y a quién quiere participar, por favor? Doctor, Dígame. el mecanismo fisiopatológico sería primero el shunt y también los trombos que se pueden producir. Claro. No, de estos 5 mecanismos por el cual se produce insuficiencia respiratoria es el mecanismo, ¿ya? Es el efecto Shunt sanguíneo, ¿no? El efecto Shunt sanguíneo, ¿no? ¿Por qué el efecto Shunt sanguíneo? ¿Qué es lo que pasa, pues, con el alveolo? Hemos dicho que hay bastante cantidad de líquido, ¿no? De líquido aquí en el alveolo, ¿no? Y lógicamente algunas veces también va a ver la producción de un trombo a nivel del capilar, pero ese es el mecanismo, ¿de acuerdo? El mecanismo del Shunt. Lógicamente, aquí también, o sea, por ejemplo, cuando hay un absceso, cuando hay, por ejemplo, hemorragia, moco, y en el caso nuestro, como es el síndrome de distrés respiratorio del adulto,
cuando hay bastante líquido, ¿no? El líquido, proteínas, células, ¿no? Que también puede ser, ¿no? Lo mismo en el edema agudo de pulmón, cardiogénico o por insuficiencia renal aguda o crónica reagudizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues en el síndrome de distrés respiratorio hemos visto que el mecanismo es el shunt, ¿no? Entonces, este es un alveolo normal, pasa el alveolo, todo alveolo es perfundido. Lógicamente, ¿qué es lo que hay? Hay líquido. Aquí en el alveolo, de tal manera, por más oxígeno que pongas, no va a llegar acá al capilar. Es más, también hay edema aquí en este intersticio, como han visto, edema, ¿no? Entonces, y además, algunos de estos unidades alveolo capilares van a tener trombo. O sea, por más oxígeno que le metamos, ese paciente está destinado a fallecer. Es por eso que una de las características de los mecanismos que producen insuficiencia respiratoria aguda es el shunt. Se caracteriza porque no tiene respuesta a oxígeno, ¿no? En los pacientes que tienen, por ejemplo, disminución de oxígeno, los que se van a la altura, le pones oxígeno, mejora su oxigenación, ¿no? En los pacientes que tienen, por ejemplo, una hipoventilación por un problema neurológico, le pones oxígeno, también mejora, ¿de acuerdo? Pero en este caso no. Entonces, para hacer el diagnóstico es necesario que nosotros tengamos una batería mínima de examen, por ejemplo, el hemograma, para saber cómo va, porque al inicio puede no haber, ¿cómo se dice? Un hemograma con leucocitosis que te indica, la leucocitosis hemos dicho que no exactamente te indica que hay infección, pero si tienes un hemograma con leucocitos de entre valores normales, entre 5.000 y 10.000, y al cuarto o quinto día el paciente comienza a hacer fiebre y el hemograma está en 25.000, ya quiere decir que hay un proceso infeccioso. También los electrolitos es importante, porque si tenemos el potasio elevado, nos hace pensar que este edema puede ser que tenga problema renal, edema agudo renal, ¿no? Es por eso que también se pide urea y creatinina para ver cómo va. Pruebas de función hepática, coagulograma también. El dímero D es muy importante porque cuando el dímero esté elevado, estaríamos frente a un tromboembolismo pulmonar que produce un cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Después también el péptido natriurético cerebral, cuando está elevado, quiere decir que el edema es cardiogénico. Troponinas, cuando estén elevadas, nos indica que el paciente también puede estar haciendo un síndrome de distrés respiratorio del adulto, entre comillas. ¿Por qué? Porque las troponinas te dan cuando hay un infarto agudo de miocardio. Puede ser que el corazón entre en falla y hace un síndrome de distrés respiratorio. Pero no es un edema inflamatorio, es un edema por volumen. La amilasa y lipasa para descartar pancreatitis. Lógicamente, el AGA es muy importante porque el gradiente alveolo arterial va a estar alterado, va a haber hipoxemia, al principio alcalosis respiratoria, pero como el paciente se va agotando, después va a haber acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, en las placas, como hemos visto, que es otro examen de ayuda, las imágenes lucen son heterogéneas. Va a haber áreas con atelectasia dorsal, que coexisten con infiltrados y con sectores normales aireados, hiperclaros, ¿no? Generalmente a nivel ventral. No, el colapso dorsal se da por ejemplo, el mecanismo gravitacional. ¿Qué quiere decir colapso dorsal? Que la parte dorsal, cuando este paciente es una tomografía, está recostado, la parte superior, la que está en contacto con el colchón, la parte, no, está posterior. ¿Por qué hay atelectasia? Está explicando, por el mecanismo gravitacional generado. El peso del pulmón aplasta hacia abajo. Hay una compresión de las estructuras rígidas, ¿no? La columna vertebral por un lado y por otro lado el corazón generalmente edematizado y agrandado por pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio. Entonces, el colapso también se da por inundación alveolar, por líquido proteináceo del edema, que está
en burbujas con distintos grados de aireación. Eso se llama atelectasia pegajosa. Entonces, los estudios de imagen te van a ayudar, la más rápida, menos costosa la radiografía, la más específica y sensible a la tomografía. Y hoy por hoy tenemos la ultrasonografía. La ultrasonografía es operador dependiente, o sea, si el médico que agarra el ecógrafo lo sabe, va a encontrar signos. El que no sabe no va a encontrar. Y en los pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio van a encontrar estas líneas B o colas de cometa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Parecen colas de cometa cuando deben ver líneas de reverberación de la pleura. Esto blanquito que ustedes ven acá es la pleura. Tendrían que ver líneas así blanquitas, ¿no? Que eso es normal. Pero cuando hay edema es las líneas B. Entonces, ya si quieres, por ejemplo, si quieres más especificidad, la resonancia magnética, la ecocardiografía es muy importante, se tiene que hacer en estos pacientes para descartar que el edema pulmonar no sea, que sea inflamatorio y no sea cardiogénico, por ejemplo. Por eso es la ecocardiografía. Si encuentras la aurícula izquierda grande o edematosa, dilatada, hipertrofiada, puede ser que sea, ¿no? Por sobrecarga de volumen. El EKG te indica que el paciente tiene arritmias, ¿no? Y entraba a falla cardíaca, ¿no? O tiene un infarto agudo del miocardio, y si tiene una hipertensión arterial, las cavidades van a estar hipertrofiadas, te indica que no es un edema inflamatorio. Los exámenes de microbiología son importantes, lógicos. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, tienes que sacarle cultivos de esa secreción, si el paciente es puta, está despierto, o si está intubado, de la secreción de tubo traqueal. Hacerle un gram para saber frente a qué gérmenes estás, ¿no? Y de acuerdo a eso darle el antibiótico. En todo caso, ya haces el aspirado endotraqueal. Recuerda que ese paciente tiene un síndrome de distrés respiratorio porque a veces no es un proceso infeccioso el que está produciendo, ¿no? Pero una pancreatitis puede producir un síndrome de distrés respiratorio del adulto. Entonces, si hay secreciones, estas secreciones al inicio van a estar asépticas y después van a llegar gérmenes oportunistas y producir una infección. También, si se le puede hacer broncoscopía, se hace pues el lavado bronquialveolar, cepillado bronquial, y se da también tratamiento específico de acuerdo a los resultados. Para terminar, ustedes me tienen que decir cuál es el tratamiento, si han entendido. Porque si no han entendido, no vamos a poder hacer. ¿Cuál sería el tratamiento? Aquí me dice uno, a ver. ¿Nadie me dice? ¿Por qué anticoagulantes? Lógico. Lógico. Las consecuencias fatales, acá en este cuadrito te dice que al capilar, primero, una de las consecuencias es que se ha roto el endotelio. El endotelio se ha roto, está saliendo el líquido del intravascular al intersticio y también al alveolo, ¿no? Y también se forma un trombo. Entonces, ese fue uno de los hallazgos que hicieron en el síndrome de distrés respiratorio por COVID, porque dijeron no antiinflamatorios. ¿Qué me dijiste? Anticoagulantes, ¿no? No antiinflamatorios. Y aquí hay que colocar anticoagulante. ¿Qué le damos de anticoagulante? Claro, heparina, ¿no? Entonces, heparina fraccionada, ¿no? Al toque consigues la anticoagulación, le das 80.000 a 100.000 unidades y en 6 horas el paciente está anticoagulado y se controla la anticoagulación con el tiempo parcial de tromboplastina. Si no, ¿qué es lo que está dándose hoy? Son las heparinas de bajo peso molecular, tipo heparina de bajo peso molecular,
¿Saben qué? ¿Alguna heparina de bajo peso molecular? ¿Alguien sabe? Bueno, esas heparinas de bajo peso molecular se caracterizan porque no necesita un control diario o cada 6 horas del tiempo para verificar si el paciente está anticoagulado. Se coloca subcutánea. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué otra más para el tratamiento? Ya vamos heparina. ¿Qué más damos? Administración de oxígeno, doctor. Oxígeno, lógico. ¿Y cómo le damos el oxígeno? Eh, por es para aumentar el FIO2, pero Claro, ustedes han visto, ¿no? Dependiendo del paciente, ya cuando están en síndrome de estrés respiratorio, ya están en una fase exudativa, el paciente tiene que estar sí o sí en ventilación mecánica. Entonces ese paciente necesita ventilador mecánico. No, pero sí se da oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más damos? ¿Mm? ¿Qué hacemos para evitar toda esta reacción del sistema inmunológico, ¿no? Que producen interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque esto produce vasodilatación, pérdida de la permeabilidad alveolo capilar. ¿Qué es lo que damos? Corticoides, ¿no? Corticoides. ¿Qué corticoides conocemos? Para que piensen qué corticoides. Acá la heparina de bajo peso molecular podemos colocarle la enoxaparina, que es 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea, ¿no? ¿Qué corticoides le vamos a dar? ¿Qué corticoides conocen? Prednisona es por vía oral. Se le coloca dexametasona, se coloca hidrocortisona, ¿no? Pero recuerda que tienes que estar ya en una fase inflamatoria, ya en una fase exudativa, ¿no? Para que el paciente utilice. A veces el paciente está con, ¿no? Una fase leve de la infección por SARS-CoV-2, no está haciendo síndrome de distrés respiratorio del adulto y le dan corticoides a altas dosis. ¿Qué hacen los corticoides de altas dosis? ¿No? Suprimen, hay una supresión inmunológica, inmunodepresión, y el virus comienza a proliferarse más. Y si no le debía dar un cuadro severo, si no debía llegar este paciente a un síndrome de distrés respiratorio del adulto, no va a llegar porque le dieron corticoides. O sea, no, los corticoides no son a todos. ¿De acuerdo? Entonces, se le da dexametasona o hidrocortisona, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más le damos para el tratamiento? ¿Qué es lo que ves acá pues, en el daño? ¿Qué más? Hemos dicho que no pasa el oxígeno, no pasa, no le da oxígeno. Heparina, porque hay la presencia de un trombo, y dándole heparina no se va a producir este trombo. Corticoides, porque con eso vamos a evitar la cascada, ¿no? Que se da a nivel de estos macrófagos de producir interleuquinas. ¿Qué más le damos? Le podremos dar, bueno, los corticoides, ¿qué van a hacer? Y van a evitar todo este edema, ¿no es cierto? Porque este edema va a disminuir, ¿no? Entonces va a disminuir así. Entonces, es diferente al paciente que tenga una dificultad respiratoria por un edema agudo de pulmón, por una insuficiencia renal descompensada o por una falla cardíaca. Si ese paciente tiene el edema, está con líquido a nivel del alveolo, tú le das furosemida, vas a ver que al toque
En menos de 12 horas el paciente lo secamos y de estar con dificultad respiratoria por una falla, por este edema, va a mejorar rápidamente. Este paciente le pone furosemida y no pasa nada. Entonces, el otro, le hemos dicho bien claro, ¿qué es lo que pasa cuando hay secreciones? ¿No? ¿No? El inicio, por ejemplo, si es producido por una pancreatitis, esto va a ser un medio totalmente aséptico, a ver, líquido. Pero las secreciones no hacen que sea un caldo de cultivo para los gérmenes no oportunistas. Entonces, ¿qué hay que darle? Antibiótico. Entonces, ¿qué antibiótico le damos? De acuerdo al gram. Si dice gram positivos, le damos para gram positivos. Pero estos pacientes están tan mal, ¿no? Corre en riesgo su vida que se cubre con antibióticos para gérmenes gram positivos y gram negativos y anaerobios, ¿no? Y se dan antibióticos de amplio espectro, ¿no? De uso intrahospitalario nada más. Y a veces cuando el paciente ya ha mejorado, por decir, ha mejorado el cuadro, ¿no? Ya está saliendo, ya tiene menos cantidad de FiO2 que se le da por el ventilador, ¿no? Comienza a tener tos se comienza, la enfermedad te reporta que está aspirando secreciones purulentas. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha infectado con un germen intrahospitalario. Entonces, ahí hay que volverle, ¿no? A cambiar de antibiótico lógicamente previo cultivo de la secreción. ¿De acuerdo? Antibiótico de amplio espectro. ¿Qué más damos? Y por último, el manejo de medio interno. Tienes que saber cómo está su función renal, porque son pacientes que están ventilados, ¿no? Y cuando están ventilados está sometido a una sustancia que te sedan, ¿no? Y te producen, te calman el dosis de analgesia y te bloquean también, bloqueantes neuromusculares. Entonces el paciente puede estar con globo vesical y no orinar, entonces tiene que estar con sonda vesical, tiene que controlar cuánto orina al día, su urea, creatinina para la función renal, tienes que ver sus electrolitos, ¿no? ¿El paciente come o no come este paciente que está con ventilador? ¿Qué dicen? No, no puede comer. No hay forma. Ya, No hay forma. pero recuerda de que todo este sistema inmunológico que está aquí, que está gastándose, ¿no? Inmunoglobulinas, citoquinas, son proteínas, son aminoácidos, ¿no? El pasaje de estas células hacia el espacio celular, ¿no? Son producidos, son proteínas. Entonces, para que se forme una proteína, una inmunoglobulina, necesitas de aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos esenciales entran por la dieta. Si no, el paciente no se alimenta, el paciente va a tener su sistema inmunológico cada vez más deprimido. Es por eso que al toque entre el paciente se le coloca una sonda nasogástrica y se le da nutrición enteral, total, o una solución. El osmolai es una sustancia que entra por sonda nasogástrica, se da en infusión continua y el paciente desde el primer día está recibiendo su nutrición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene que alimentarse. Podemos vivir 3, 4 días sin alimento y tiene que alimentarse ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces se le da nutrición integral total. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este tratamiento lo han hecho ustedes porque han conocido lo que está pasando fisiopatológicamente aquí en este alveolo. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy con el síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿No hay preguntas, jóvenes? Hola, ¿se escucha o no? Sí se escucha, doctor, creo que no hay preguntas.